Hola, hola, buenos días, buenas tardes a un nuevo capítulo de Entre Preguntas. ¿Cómo están todos? Esperamos que muy bien. Empezamos con un nuevo tema. Antes que eso, no se olviden de suscribirse al Instagram @entrepreguntasoficial. Ahora, yo creo que para empezar esto, le voy a dar el pase a la Carla porque ella fue la que propuso el tema. Así que, ¿qué cuentas? Me encanta. Resulta que después de buscar en redes sociales información interesante, por ahí me topé con la escritora, bueno, con parte de las actividades que lleva a cabo Cristina Rivera Garza, escritora mexicana muy reconocida por obviamente su amplia trayectoria, pero especialmente a través del Invencible Verano de Liliana, en que estaba dando unas charlas en la universidad, en una universidad en Estados Unidos sobre, y tiene este título, Archivos del Futuro. Eso resonó muchísimo conmigo y dije, ¿de qué va? ¿Qué es esto? ¿Cómo que archivos del futuro? Cuando se hace una intersección entre archivos institucionales y afectos. Así que este episodio tiene como objetivo que hablemos de algo que está en boga en la literatura, que está, por supuesto, y ni se diga, sobre todo en el ámbito del cine, ¿no? Que también lo abordamos en el capítulo anterior sobre cine documental, pero especialmente en el tema de creación de historias en el mundo literario y cómo están estos dos temas encontrándose entre archivos, pero bajo una nueva perspectiva que tiene que ver con los afectos, las Mm. emociones, las cosas no dichas, estos archivos que resulta que eran del tío, de la tía, de la hermana, de esta gente muy cercana a nosotros, a nosotras, y que vamos destapando, ¿no? A través de este propósito literario y dándole forma, por supuesto, pues eso, a una historia, pero específicamente, y tomo como referencia aquí el libro de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana. Así que por aquí partimos, Fran. ¿Qué resuena contigo? Porque yo sé que también son términos que están, eso, están en boga, están en vanguardia, ¿no? En la creación artística. Que ahora sí que, ¿qué afectos te despiertan estos dos conceptos? Sí, o sea, ya para o sea, partir así como calentando motores, Ujú. Sí, nada sí, sí. polémico. Creo que, en primer lugar, como lo que me parece interesante es que no voy a decir los últimos años, sino que yo creo que la última década al menos, esta idea de que el escritor se siente y se pone a escribir ya se está cayendo, ¿no? Existía el mito de que todo pasaba en la cabeza, ¿no? Y de repente tal vez anécdotas personales que podían construir una nueva historia. Creo que lo que ha pasado en la literatura actualmente es que, es que ese mito se rompe y hay distintos ejemplos en que es necesario ocupar el archivo, es necesario ocupar anécdotas personales, es necesario ocupar la vida personal de cada persona para poder generar historias. Ahora, eso no es por desmerecer a los escritores, sino que simplemente es una realidad. Yo creo que lo que hace un escritor bueno o malo, más allá de la imaginación que tenga, es la prosa que Ujú. utilice para contar esa historia, que puede ser cualquier historia, una historia banal, que la hace literaria. Entonces, la forma de describir algo más que el de qué se trata. En primera instancia. Lo que sí creo que es revolucionario y sí creo que es algo que sí está pasando en los últimos años es esta intersección entre la literatura y la violencia. Específicamente, bueno, de lo que vamos a hablar hoy día es de la violencia contra la mujer. Creo que después del boom de la última década de los feminismos en Latinoamérica, y bueno, no soy yo el que lo está diciendo, sino que la misma Cristina Rivera Garza lo dice, las cosas que no tenían nombre comenzaron a poder ser nombradas, y al poder ser nombradas comenzaron a poder ser escritas, y al poder ser escritas masificadas. Entonces creo que sí hay algo distinto de lo que se estaba escribiendo antes, a nivel masivo. No es que antes no existía. O sea, no sé, un ejemplo, Pedro Lemebel escribía desde los 90, finales de los 80 y los 90, sobre distintos casos de violencia tanto contra las mujeres, contra como las disidencias sexuales en Chile. Y así en Latinoamérica hay otros casos. Entonces, creo que por allá va como lo novedoso implica como algo bonito, pero es bonito, pero aunque se hable de Ujú. violencia, sí es algo nuevo. Sí, es un otro abordaje, ¿no? Claro, no es bonita el tema, pero es una nueva forma. Creo que eso sí me parece muy interesante. Sí, dentro de toda esta apuesta por generar, por construir un relato novedoso, ¿no? Poniéndolo bajo esos términos que estás diciendo, o sea, también el reconocimiento que, por ejemplo, este libro ha conseguido, ¿no? O sea, Mm. logró, consagró el premio Pulitzer el año pasado, 2024, o sea, un premio que reconoce
pues al talento literario también, periodístico y literario, y El Invencible Verano de Liliana pues llega a ese lugar, a esa plataforma y a ese espacio, ¿no?, de reconocimiento. ¿Y qué plantea esto de los archivos? Porque por supuesto que yo pienso en archivos y digo, bueno, es que te vas a, ya sabes, a las arcas del Estado, te vas a ciertas instituciones especiales que tienen miles de folios, firmas, fotografías o archivos de periódicos, etcétera. Sí, eso se aborda aquí en el libro, pero tenemos otro archivo, el otro archivo, que en este caso es el, en mayúsculas, archivo, que es de Liliana Rivera Garza, de la hermana víctima de feminicidio en 1990. Entonces, la autora, la escritora Cristina Rivera Garza, hace uso del material, hace uso de todas estas cartas. Imagínense eso, cómo escribía una chica en los 90s, ¿no? Sus cartas íntimas, de su diario, las cartas, las correspondencias que tenía con sus amistades o que tenía con sus amores, ¿no? En aquel entonces, ¿no? La forma en la que la juventud se comunicaba entre risa y risa, las verdades se asomaban por ahí, ¿no? Entonces, este es el otro tipo de archivos de la cual la escritora se abastece para enunciar algo que es profundamente lamentable y que sí, en ese momento, en los 90, porque claro, el término feminicidio llegó mucho después, pues no existía todavía una manera para nombrarlo, y mucho menos digerirlo, y mucho menos pensarlo a través quizás de una novela como esta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, sí, archivos personales, y por ahí viene un límite ético que conversamos anteriormente fuera del aire, y que creo que está buenazo que lo menciones, Fran, porque creo que es algo que como personas que se dedican al oficio literario, pues digamos, literario, periodístico, etcétera, de creación de historias, pues está ahí presente, ¿no? Y es qué hacer con la pluma y la escritura de las personas que ya no están aquí con nosotros. Antes de entrar en esa pregunta, creo que lo puedo conectar con la idea que tú habías mencionado, esta idea del archivo del Estado o el archivo institucional y los archivos personales. Creo que es muy importante para las personas que escuchan, como entender que el archivo institucional, o sea, el Estado guarda una cantidad de papeles, pero inimaginable, tanto cosas personales que llegaron ahí en algún momento y se guardan ahí que a veces nadie las ve, a veces sí las ven, como cosas como burocráticas. Aparecen personas, aparecen números, aparecen enfermedades, aparece todo, todo. Muchas cosas pueden aparecer en el archivo institucional y es cosa de los cientistas sociales y los historiadores y los novelistas como ir ahí y ver qué encuentran. Pero tiene sus límites el archivo institucional porque sí le pertenece al Estado y sí cumple un rol de de generar la memoria del Estado. Y yo creo que los archivos personales son importantes para generar una memoria paraestatal. Cosas que al Estado primero o no le interesan en ese momento o nunca le van a interesar o que también quiere ocultar, también quiere obliterar. Y por eso sí creo que los archivos personales son importantes. Los archivos privados, como los museos privados tienen archivos, las ONGs tienen archivos. Yo me dedico a investigar cosas de derechos humanos y ahí sí se encuentran muchas cosas, también en los archivos del Estado. Ahora, creo que los historiadores, los novelistas o los cientistas sociales y humanistas en general sí se han cuestionado qué hacer o hasta dónde llegar. Creo que una gran cantidad de personas conocen esta imagen, la pueden buscar en internet si no la conocen, la imagen de un niño muriendo de hambre o casi arrastrándose o caminando muy, muy flaco, muy raquítico hacia un lugar de abastecimiento de comidas y que hay un ave de rapiña junto a él y que el fotógrafo ganó el premio con esa imagen. Es tremenda imagen. Es una imagen muy chocante, como ver a una ave de rapiña esperando que el niño muera, ¿no? Y el fotógrafo tomando la foto. Y la pregunta es, ¿el fotógrafo tenía que haberse parado a ayudar al niño? ¿Estaba bien tomar la foto? ¿Qué se hace? ¿Y por qué? Creo que el por qué es muy importante, porque es un trabajo. Los trabajos son remunerados, pero es al mismo tiempo un trabajo que se envuelve en un entorno violento, que se envuelve en un mundo donde hay personas que no tienen voz, o personas que no son nombradas porque no tienen nombre, que les son parte o que otra persona que sí tiene nombre y que sí tiene voz, los agarra y gana dinero con ellos. Creo que el caso de Cristina Rivera Garza, de cómo escribió
el libro y todo, y de utilizar las cartas de su hermana, que su hermana ya está muerta, obvio, porque la asesinaron, entra en una misma conversación. La hermana es una persona que no puede decidir si quieren leer sus cartas personales, ni siquiera leerlas, si quieren publicar las cartas personales o no. La hermana no está. Y antes de ensalzar la historia y antes de decir, oh, lo maravilloso que es y todo eso, que es cierto, ¿no? Yo creo que sí hace falta en las ciencias sociales y humanidades el preguntarse si hay que hacerlo o no. Puede generar debate, o sea, en la conclusión sí, genera debate, genera conversación, el libro está excelentemente escrito, hay gente que se siente identificada con eso, muchas mujeres se sienten identificadas con la historia y todo eso. Ok, sin embargo, mi pregunta es, si tú fueras la persona que está, como, si a ti fuera a quien te van a leer y publicar esas cartas, si van a contar tu historia con tus cartas personales, ¿te gustaría que la leyera todo el mundo? Ujú. Cosas personalísimas, quién me gusta, con quién termino, con quién tengo una relación tóxica o no, si me peleo con mi amiga sobre ciertos temas o no, todas esas cosas que cuando uno es joven las escribe, incluso actualmente uno las escribe por WhatsApp, ya no por carta, como te gustaría que publicaran tu WhatsApp o tus cartas, aunque sea tu hermana. Creo que es una conversación que, pese a que se utiliza, o sea, pese a que se conversa, todavía hace falta que se siga profundizando, porque yo creo que sí los cientistas sociales y sí los humanistas tienen que encontrar el límite. Mm. Tenemos que ponernos un límite. Todavía no sé cuál, pero sí creo que tenemos que ponernos un límite. Sí que sí, es una pregunta súper necesaria hacerse, súper interesante, desafiante, etcétera. Obviamente expone los límites de, pues, de nuestra humanidad y también hacia dónde irnos, sobre todo cuando estamos hablando de temas de creación artística, ¿no? Si es que existe un límite, cómo establecerlo o cómo cuidar justamente esa exhibición o ese uso del material, ¿no? Así que tampoco es que, y no es que tengamos aquí ¿no? La respuesta ni prediquemos alguna especie de esto debería de hacerse, simplemente creo que o sea, es sano preguntarse esto y me parece que lo he constatado en muchas personas que crean arte, también como esa pregunta, ¿quién soy yo para, pum, darle voz o retratar a través de lo que sea, pintura, a través de el cine, a través de un escrito, hablar por comunidades, hablar por personas, hablar por, etcétera, ¿no? Entonces sí es bastante fuerte y obviamente dije, bueno, a ver, ahora que salió este tema, este límite, perdón, esta reflexión sobre el dilema ético, dije, bueno, quiero saber qué dijo esta escritora, ¿no? Mm. Hice una pequeña búsqueda, ¿no? Para saber también. Y en su relato, bueno, esta obra, dejemos en claro que el feminicidio de su hermano ocurrió en 1990. La familia, los padres, la hermana, Cristina Rivera Garza, guardaron en cajas sin siquiera abrir por 30 años ese material. Estuvo ahí, abandonado, ¿no? Cercado, digamos, orillado, porque obviamente a nivel de afectos, a nivel de la carga emocional, implicaba un desborde que no, y un tiempo también social muy fuerte, ¿no? O sea, como para enfrentarse a una situación de ese calibre. Entonces, ella como escritora parte en el 2019 a hacer esas búsquedas apenas, a tomar esa fuerza, porque encontró que la sociedad estaba lista para poder, o sea, es interesante cómo los tiempos te pueden permitirte a ti también emocionalmente hablando, sentirte acobijada, ¿no? Como para tratar un tema de ese nivel. No significa que lo hayas superado, pero que estás como protegida de alguna manera, que tienes un sustento social, ¿no? Que no es agresivo en esta búsqueda. Obviamente puede haber agresiones en el proceso, pero a nivel general. Y entonces Cristina Rivera Garza lanza esa pregunta, ¿no? Después de tanto tiempo, después de tantos años, en esta convulsión social feminista, en este deseo de quemarlo todo, de reparar, de darnos voz, ¿no? De exigir, de exhibir, de señalar, se pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Liliana? Y se lo pregunta y se lo pregunta muchas veces y lanza continuamente esto, porque lo menciona también en sus reflexiones. ¿Qué quieres ahora después de 30 años? ¿No? Estoy lista para escucharte, ¿no? Estaba lista para escucharla, dice en uno de sus artículos. Entonces es fuerte y nuevamente sin poder decir es correcto, incorrecto, etcétera, porque obviamente
es una exhibición de la intimidad de un ser, ¿no? Pero es cuestionarnos quienes no están aquí por causas de violencia social, de violencia machista, de violencia de Estado, etcétera. ¿De qué manera esas personas podrían estar presentes, ¿no? Podrían hablarnos, podrían mostrarnos lo que vivieron cuando no tuvieron oportunidad de ser entendidas? Entonces, lo que regala este libro es esa posibilidad, es esa riqueza de una chica joven, de preparatoria, a punto de ingresar a la Facultad de Arquitectura y en esos primeros años de formación de licenciatura, ¿no? Pues estos cruces de amores y por ahí Cristina Rivera Garza le da nombre a estos archivos y le da nombre como archivos de la respiración. Te preguntas, bueno, ¿por qué? Hablamos de archivos del futuro, de los afectos, ahora respiración. Y otra vez, ¿no? Como que me suelta la pregunta. Y bueno, durante todo el libro ella analiza la prosa de su hermana, ella como escritora. Entonces hace como este trabajo de analizar cómo se expresaba su hermana, literariamente hablando, ¿no? Y ella fue víctima de sofocación. Entonces justamente utiliza esta metáfora de la respiración para devolverle el aire que le fue arrebatada, ¿no? Entonces utiliza este símil, estas comparaciones de los puntos suspensivos, de todos estos recursos gramaticales o de sintaxis que tenemos para que Liliana vuelva a tener el aire que le fue arrebatado. Entonces sí, son obviamente muchísimas como aristas, ¿no, Fran? Aquí dentro de este tema. Y no digo que debamos de dejar pasar el límite ético en general en todas las creaciones que tenemos, ¿no? Como por ejemplo también está el tema de la apropiación cultural, yéndonos a otro lado, obviamente, ¿no? Aquí es la hermana que convivió de cerca, que estuvo presente en todo este proceso, y es obviamente un sujeto afectado emocionalmente hablando por la tragedia que ocurre, ¿no? Así que eso, pero creo que sí es algo que obviamente se lo cuestionó, ¿no? ¿Qué nos diría Liliana después de 30 años, después de este silencio, después de esta sofocación que la misma sociedad, en la cual la misma sociedad la retuvo, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, no es que esté en contra, Sí, sí, tampoco sí, estoy sí, a sí. favor. Es como, no sé, creo que es simplemente una pregunta que hay que hacerse y muchas veces aunque la respuesta sea no sé qué hacer, lo voy a hacer nomás. Ujú. Pero simplemente que exista porque no hay que ser ingenuo tampoco. Creo yo, nosotros como personas que trabajan, o sea, que trabajan con la literatura y todo, primero tenemos que vivir, y segundo, yo creo que por eso es muy, preguntarse sobre los límites éticos es muy importante porque hay plata de por medio. Sí. Entonces uno sí está buscando, o sea, como sí está intentando hacer algo por la sociedad, pero al mismo tiempo está intentando recibir dinero por ese algo que está haciendo para la sociedad. Entonces existe una contradicción. Se habla de la antigua contradicción capital-trabajo. Bueno, existe una contradicción entre el capital y el trabajo. Yo creo que va para allá, no tengo la respuesta, pero sí creo que va para allá. O sea, si en el mundo de las ciencias sociales y humanidades se critica tanto a las multinacionales que explotan personas y bla, Mm. bla, bla, creo que nosotros también tendríamos que preguntarnos cuánto explotamos a las personas, porque sí nos lo preguntamos. Yo conozco personas, yo conozco también autores consagrados, la misma Cristina Rivera Garza, que se lo preguntan, pero siento que tiene que continuar la pregunta. No puede ser simplemente engrandecer algo, sino que decir así como, oye, pero ¿cómo fue el proceso? Eso. Yo creo que podríamos entrar al último tema. No sé si tienes alguna reflexión. Primero. No, pues nuevamente, o sea, sí es importante tener eso presente. Y hay veces, ahora que mencionaste como, bueno, eso puede ser como una guía, ¿no? La guía ética de, ok, ¿para dónde siento que estoy siendo congruente conmigo misma como creadora, por ejemplo, pero también con las personas que estoy involucrando en mi proceso, ¿no? En el libro, Cristina Rivera Garza, o sea, también hace referencia, entrevista también a estas personas allegadas que fueron compañeras de Liliana, de la hermana. Imagínense 30 años después de ese suceso trágico, ¿no? O sea, que de pronto aparezca la hermana y quiera hacer entrevistas y bueno, obviamente yo creo que todo el mundo ahí renace en emociones, ¿no? Pero está esta
construcción de un archivo, por supuesto, sí a través de los recuerdos, a través de las cartas me refiero, perdón, pero también a través de las otras personas que estuvieron ahí presentes y se reconstruye, ¿no? Y el foco no está en el suceso, en la tragedia, ¿no? Puede ser obviamente parte de ese morbo que puede interesar a ciertas personas, ¿no? O a cierto público, sino es la construcción de una vida que en su momento no tuvo, como lo sabemos perfectamente, una cobertura periodística digna, ¿no? Quizás con algunas excepciones, como se llega a plantear en el libro, pero en general todos estos casos siempre fueron un número más, una nota cualquiera, ¿no? Y una portada o una fotografía pues, que dejaba mucho que desear, alarmista, amarillista, etcétera, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, estos libros, ¿no? Tratan de presentarnos la complejidad de un ser humano, que eso sí es totalmente distinto, ¿no? A las coberturas pues anteriores. Y también tienen mucho que ver, por otra cosa que mencionábamos fuera del aire, que tiene que ver con esta cuestión de el culto al yo, en el sentido de cómo está presente esta producción literaria o artística en general, centrada en el yo, por ejemplo, a través de términos como la autoficción, la escritura documental, ¿no? La autoetnografía. Cristina Rivera Garza por ahí también llega a mencionar como escritura documental o ficciones documentales en relación a su escritura, ¿no? Que tienen que ver con la experiencia propia y no nada más por esta escritora, para nada, ¿no? O sea, es como una corriente que está fuertísima y que nos impregna en todo sentido. Y yo estoy segurísima que aquí estamos bien identificados, tan solo yéndonos, es más, métanse a Instagram, métanse a redes sociales y van a ver un culto al yo brutal, de cuenta propia y de terceras personas, ¿no? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Segundo tras segundo, ¿no? Y bueno, a nivel literario, pues está ahí presente. Y no significa que no tenga un valor, por supuesto que lo tiene, es tremendo, ¿no? También la aportación que nos puede dar algo así, pero por supuesto que también nos enmarca, ¿no? Como en una posición, algunas personas podrían pensarlo en una posición cómoda, porque pues voy a hablar de mí, yo sé quién soy yo, ¿no? Esta es mi verdad o esto es lo que yo conozco, etcétera, ¿no? Por otro lado, no sé, nos hace cuestionarnos, bueno, ¿dónde están entonces las relaciones con los lesotres, ¿no? O sea, con la sociedad o con lo que nos habita, con lo que nos rodea. No creo que esté peleado tampoco. Simplemente sí es cierto que estamos en esta vorágine de la historia personal, en esta vorágine en donde destapamos la historia personal, le metemos ficcioncita o no, depende qué tanto fidedignos queramos ser, pero bueno, estamos creando historias basándonos en lo que nos sucede. Y eso yo creo que es interesante, simplemente como para darnos cuenta en qué punto de la sociedad creativamente nos encontramos, ¿no? O sea, como esta sociedad, por ahí luego mencionaste, igual fuera del aire, esta sociedad Netflix, esta sociedad del culto a la identidad, del culto pues al yo y a la explotación del yo. Hace poco mencionabas, claro, la explotación a las otras personas dentro de tus creaciones artísticas. También estamos en un momento propio de la explotación del yo, que nos reditúa perfectamente bien en términos monetarios y que también es algo que parece que, bueno, el público está pidiendo, ¿no? Lo comparo con nuevamente redes sociales, o sea, estamos hambrientos de saber historias personales sobre marcas, sobre proyectos, etcétera. O sea, queremos darle cara y voz propia, personal, etcétera, a algo que, ¿no? En lugar de que sea abstracto. Queremos que sea bien tangible. Sí, yo soy súper, súper, súper crítico de esta idea de sociedad Netflix. Sociedad Netflix en el sentido de cómo se ven los últimos 3 años, 4 años de Netflix. Primero creo que existe la idea de la sociedad del yo, pero al mismo tiempo de la idea de darse a conocer como una persona subalterna. Subalterna en términos de raza, género, etnicidad específicamente. En Netflix la clase siempre desaparece. Es muy interesante eso, una sociedad muy California, ¿no? Así como puede ser subalterno en muchas cosas, pero tienes que tener, pero el estatus económico se difumina. A grandes rasgos, obviamente. Puede haber algunas excepciones dentro de algunas producciones, ¿no? Ajá, claro, hay algunas excepciones, pero en general. Ujú. Y siento que sí, creo que eso es con un objetivo político específico. No es así como, ay, aleatorio, que hoy se nos olvidó la clase. Creo que la idea de la persona que se hace a sí mismo,
que se está intentando promover, se sigue intentando promover, aunque como que decae y sube esta idea de la meritocracia y todo, siempre tiene problemas con la parte económica. Pero a nivel discursivo es mucho más fácil ver las otras identidades. Entonces, ¿para dónde voy? Es muy difícil generar una historia, yo siento, con talento y que le pueda pegar a una sociedad, a la sociedad de masas, a una gran cantidad de la sociedad, desde una perspectiva individual. Pero creo que como se ha popularizado esta idea de tener el archivo propio, hablar de sí, hablar de mis problemas que he tenido, porque estos están interseccionados con distintos discursos, se está banalizando y no está haciendo que las publicaciones sigan siendo mejores. Yo encuentro que si todos hacen lo mismo, si todos hablan de sí mismos, si todos escriben las mismas cosas, porque la idea que tuvo Cristina Rivera Garza es tan buena, o la idea que tuvo otra persona es tan buena porque es un boom, porque ganó el Pulitzer, porque ganó el premio Nobel, etcétera, entonces hagamos todos lo mismo, se vuelve tan banal que al final se pierde el objetivo, que es un objetivo político, que es un objetivo de hablar de la violencia en la sociedad, en este caso mexicana. Entonces, ahora todos estamos hablando de que hoy yo sufro tanto, pero se me olvida la sociedad, que soy yo en sociedad. Y creo que eso, yo soy muy crítico, creo que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad contemporánea, y lo digo porque que es un problema y es un problema que está incentivado por el capitalismo salvaje en el que vivimos, es no te preocupes del otro, preocúpate de ti. Y preocúpate de tus problemas y preocúpate de al mismo tiempo lucrar con tus problemas. Como lucrar con tu inestabilidad de salud mental. Lucra con tu problema de ser discriminado. Lucra, porque al menos que eres discriminado o tienes problemas de salud mental o tienes problemas en la escuela o en la universidad o en el trabajo o lo que sea, pero al menos eso te da plata. Y la plata te ayuda a comprar un mejor computador, una casa, un auto, lo que quieras. Yo siento que es terrible, porque se vuelve una dependencia de que yo estoy obligado a generar contenido sobre mi propia vida, cuando de repente la vida es aburrida, es muy aburrida. Entonces tengo que pensar en hacer mi vida entretenida, es agotador. Sí, O nos hemos sea, convertido como canales de televisión, ¿no? Para el consumo ajeno. O sea, es sí, tremendo, tremendo, tremenda esta situación también, y un poquito como salirse de esa óptica. Puede ser difícil, también desafiante, ¿no? Cuando obviamente puedes ver que da resultados, ¿no? A nivel de, nuevamente, creación artística, que también, por otro lado, o sea, yo no solamente... ¿cómo se dice? Lo veo de forma crítica, sino que también entiendo que es este momento que nos estamos dando la oportunidad de mostrarnos, ¿no? O sea, como que viendo el lado, ese otro lado, el bright side, ¿no? El lado brillante, el lado que nos permite expresarnos tal como somos, con nuestras debilidades, con lo peor que somos, etcétera. Pero es cierto que hay esta estrategia tremendamente inteligente del capitalismo, que es hacerse de todo, o sea, es el gran pulpo que aprovecha todo lo que en su momento puede ser marginal y de pronto, ¡pum!, se vuelve lo mejor, ¿no? O sea, en términos redituables, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil poder como atrapar esos tentáculos del pulpo, ¿no? Pero nuevamente trayéndonos a tierra, trayéndonos a base con este libro, ¿no? El Invencible Verano de Liliana. O sea, sí hay un boom de la identidad, muchos trabajos se exhibe, tampoco es una novedad que no, si nos vamos a los siglos pasados, bueno, pues también vemos autorretratos, ¿no? En la pintura, por ejemplo, o en esculturas, ¿no? O sea, la presencia del yo está ahí, pero es cierto que, bueno, en gran medida en este momento es exponencial, ¿no? Y hay este boom de la identidad, hablando en términos de los archivos, que pues a todos nos sacude, y mucho más ahora porque hay ¿cómo se dice? Una fascinación por el registro visual, el registro de la imagen, y todos tenemos una cámara a mano, un celular. Entonces imagínense las producciones artísticas que van a salir, yo no sé, en 15 años, 20 años. O sea, ¿qué va a parecer en 20 años en términos artísticos con lo que estamos produciendo hoy en día? Vamos a ver, ¿no? Pero bueno, es necesario tratar de atrapar nuevamente, como lo decía, todo este gran, gran tema. Creo que echémosle un ojo a las producciones si nos interesa la literatura, el cine, el arte, etcétera, en general, pues ver qué está pasando, ¿no? Con estas obras en un sentido a escala
grande, ¿no? O sea, como que nos estamos yendo por ahí, nosotros como creadores también, ¿qué onda, no? ¿Qué planteamientos éticos tenemos cuando estamos creando arte o haciendo intervenciones, ¿no? Con otras personas. Y de cualquier manera, sí o sí, les recomiendo el libro, ¿no? De Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana. Es un chapuzón tremendo, emocional. Pero imagínense nada más si ustedes tuvieran también la oportunidad de darle vida nuevamente a un ser querido a través de sus cartas. Y no para que las publiquen, no para que hagan forzosamente un escrito, pero qué maravilla poder tener la posibilidad de darle vida nuevamente y darle esa corporalidad a ese ser que tanto se amó y que por alguna u otra razón se fue, ¿no? A través de lo que dejó en pluma. Y también, como también admirar la capacidad escritural que tiene Cristina Rivera Garza para hablar de temas complejos para un público masivo. Creo que es un don que no todo el mundo tiene. Y yo creo que desde ahí agarrar así como, ¿por qué una escritora mexicana? O sea, como me refiero en el sentido de como, no te tienes que ir al habla inglesa o alemana, a Europa o a otra parte de Latinoamérica. O sea, estás como es una escritora mexicana y mujer, y bueno, tal vez en vez de ir y decir así como, voy a leer a Jorge Volpi o a Villorro, que sí son recomendados, bueno, Cristina Rivera Garza sacó un muy buen libro y Sí. pueden elegirlo. Exactamente. Así que bueno, con esto nos despedimos. Espero que ahí la neurona y el cerebro se haya quedado inquieto, ¿no? Porque son temas también como bien interesantes para seguir planteándonos. Nos estamos escuchando próxima semana, ya saben, con su podcast favorito, aquí en Entre Preguntas. Pueden seguirnos en @entrepreguntasoficial en Instagram y también apoyarnos mucho, mucho a través de la página Buy Me a Coffee, /entre preguntas y eso, déjenos su aporte voluntario. Muchas gracias por escuchar. y hasta la próxima.